ese correo. Lo siento mucho, pero me acojo a mi secreto profesional. Si yo revelo la forma en la que yo he accedido al contenido de esos correos, se puede poner en riesgo la fuente y se puede identificar la fuente. La fuente no nos permite publicar el pantallazo. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Y pasa la Fiscalía, en el momento en el que aparece el fiscal general del Estado, él mismo en persona, es a través de esta nota. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vale, estamos de acuerdo, simplemente para poner por qué aparece el fiscal. Y entonces a partir de aquí... Y para cuando aparece el fiscal, ese correo ya está filtrado. Es que ese correo ya está filtrado. Entonces, ahora, vamos a eso. ¿No creéis, y os pregunto, si el fiscal general del Estado está aquí para proteger a los ciudadanos, especialmente a los ciudadanos desconocidos, es decir, para proteger... No sería lógico que fuese el propio fiscal general del Estado quien abriese una investigación para saber quién ha filtrado un correo desde la propia Fiscalía? Pero es que estás dando por hecho que ese correo se filtra desde la Fiscalía. Valentina, estás dando por hecho cosas que no están probadas. Desde la agencia tributaria, alguien que tiene esa información, perfecto. Por ejemplo, o desde el despacho de abogados. Valentina, que se filtran todos los días. Entonces estamos de acuerdo. Debería haber sido el fiscal general del Estado quien, protegiendo a este ciudadano privado que no tiene por qué ver sus datos revelados en ningún medio de comunicación, lo hizo. Pero y eso no ha ocurrido. No son todos los días ahí. No son sus datos fiscales. Estamos todos los días ahí. Los datos de un supuesto delito. Es la comunicación de su abogado con la Fiscalía, Maraña. con el fiscal Salto. De verdad, que lo haga Miguel Ángel Rodríguez, vale, pero a mí me gustaría que por lo menos entre nosotros nos pusiéramos de acuerdo en un mínimo consenso de los hechos y de la cronología. Insisto, la cronología que ha descrito Aimar sobre el asunto, le falta lo que apuntaba, que esa mañana, antes de todo la noche de autos, hay una rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, en la que miente descaradamente. Pero que todavía, por cierto, mentir, que quien no puede mentir es el fiscal general. No, pero es que es importante en este relato, porque es que estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con el proceso. ¿Por qué no nos ceñimos a lo que se trata en este juicio oral? Y en este juicio oral, y la acusación que tiene sobre sí mismo el fiscal general, es la de haber revelado secretos de un ciudadano particular. Absolutamente. Insisto, en este juicio, hasta el momento, llevamos 3 días, pero bueno, ya en la instrucción se han visto cosas que algunos no creerían. En los 3 días que llevamos, todo lo que ha habido son testimonios que desmienten la posibilidad de que el fiscal general revelara ese correo. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Esa es la realidad. Y podemos decir lo que queramos, y volver a la nota, y volver a lo que se quiera. Pero la realidad de este juicio es ese. Es más, esta tarde un jurista eminente, para mí, me decía, en cualquier juicio de otra materia, y que no se tratara de un cargo como el que estamos tratando, este juicio se habría acabado hoy. Claro. Es decir, oiga, es que no hay por dónde coger esto. Vamos a ver en los próximos días, que por supuesto se pondrá en entredicho lo que a mi juicio es el único asidero que ha sujetado la instrucción forzadamente de este caso, y que vamos a ver qué pasa con él en los días que quedan del juicio, que es el famoso borrado de los datos del móvil del fiscal general. Pues perdona, yo quiero terminar mi argumento. Y si ese es el único asidero, como ya han analizado distintos juristas en la fase de instrucción y tal, vuelvo a lo mismo. ¿Se puede acusar a alguien porque usted decide que en el borrado que ha hecho están las pruebas de un delito? ¿Cuál es el precedente de esto, por favor? Es decir, tienen que estar las pruebas. Y si no, usted puede sospechar lo que quiera, usted puede relatar lo que quiera, pero no se puede probar y sostener que el fiscal general ha cometido. Jesús, pues lo digo con cierta ironía, pero no mucha, no seamos ingenuos, no estamos en el plano de la realidad, estamos en el plano de la ficción. Y yo me pregunto, este tribunal... Ficción, no, claro, es que... Ficción con una petición de 6 años de cárcel. Claro, por eso digo, Aimar, pero es que, cuidado, porque en este mundo en el que ya... dijo ayer González Amador, me han destrozado la vida, ¿y qué han hecho con el fiscal general? Imagínate. Imagínate. Nada que ver. Permíteme terminar. Vamos a comparar. A ver, uno a uno. Arroyo y Valentina. No quiero que parezca una frivolidad lo que digo. No. Digo, en este mundo en el que se mezcla ya lo real, lo imaginario, etcétera. Lo que me pregunto es, este tribunal que ha sido capaz
de llegar hasta este punto, de sentar al fiscal general del Estado solo con indicios, será capaz de condenarlo por indicios, cosa que ya se está hablando entre los propios fiscales, O sea, entre los propios fiscales están diciendo, los propios fiscales están diciendo, será capaz, perdona un segundo, perdona Valentina, sin indicios, sin pruebas, sin nada. Bueno, te recuerdo que se le lleva, en la instrucción se le lleva por 2 votos a 1. Que no hay pruebas no es una cuestión opinable. No hay ninguna prueba, hay indicios. Lo dice el auto, de hecho. Y uno de los instructores dice, no recuerdo los términos, pero esto es un disparate. No dice disparate, pero parecido. De modo, llevarán el disparate hasta el punto de ¿y ahora qué hacemos? Valentina. Valentina. Que uno de los que también ha estado hoy en el juicio ha sido Juan Lobato, hoy o ayer, ¿no? Y Sánchez Acera, que es porque entre todas estas filtraciones que ocurrieron y que tenía prácticamente ese pantallazo, ese mail medio país, también llegó a Moncloa. Y Moncloa lo manda con una intención, se lo manda a Lobato con una intención. Tanto es así que fijaros, todo esto que estáis viendo, que no son indicios en absoluto y que todo esto es una confabulación, ¿no? Pero esta confabulación, Sánchez Acera se lo manda a Lobato diciendo, ni más ni menos, ojo con los datos personales. Es decir, intenta mandarlo claro. Y si lo haces, si se lo preguntas a la presidenta de la Comunidad de Madrid con esto, en una estrategia, pues eso, que no hay estrategia, que es todo mentira. Pero fíjate tú, para Moncloa decirle a un portavoz del Partido Socialista que acabó llevándolo al notario, fíjate tú, que todo esto es una estrategia de alguien que se ha inventado, que todo esto es una movida de Miguel Ángel Rodríguez, pero esto acabó con la dimisión de Juan Lobato, portavoz del Partido Socialista. ¿El tema ahora es Juan Lobato? No es que sea el tema el Juan Lobato. El tema es que tú tienes a la presidenta de la Comunidad de Madrid ahí enfrente, eres el líder de la oposición y te están diciendo que hay instrucciones de Moncloa para destruirle la vida a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y tú eres el líder de la oposición y dices, ¿usted cómo tiene tan poca vergüenza, señora presidenta? Y mire, que hay pruebas... Cuidado con los datos personales, de que hay un defraudador confeso que resulta que es su novio. Si saco este documento, van a pensar, lo dice él, se habría interpretado con mi experiencia de más de 10 años de política, es decir, tampoco hay que ser Einstein, exactamente la misma que tiene Miguel Ángel Rodríguez, que también basa lo que se llama bulo en su experiencia política, que vendría de la Fiscalía. Si lo contaba tal cual así. Esto lo dijo Juan Lobato ayer, ¿no? Hoy. O sea, no es si lo hubiese filtrado tal y como viene, cuando él pregunta, ¿quién os lo dice? No hay nadie que le diga a quién. Sí, sí que hay. Está publicado, le dicen. Está publicado. Está en los medios. Está publicado. Claro, pero está en los medios. A él no le parece. Dice, si yo lo presento así, va a parecer que lo hago... que esto me lo ha mandado la Fiscalía. Y él lo que hace es llevarlo al notario. ¿Puedo intervenir? Más o menos. Claro. O sea, quiero decir que tampoco... creo que no es todo tan nítido como se intenta hacer ver aquí, francamente. Fíjate. Perdón, Jesús. Es que estamos en un juicio en el Tribunal Supremo. Claro, que todos son arenas movedizas y nítido, no hay prácticamente nada. La cosa está que aquí se quiere condenar a 6 años de cárcel a un fiscal general del Estado cuando efectivamente, claro, no hay se quiere saber cuál es la verdad. Y se quiere saber por qué se hizo esto. Y lo que me parece impresionante, ¿por qué se hizo esta acusación tan fuerte a un ciudadano privado revelando sus datos? ¿Qué acusación? No hay ninguna acusación. Se le llegó a llamar defraudador confeso, no señor. ¿Pero quién le llama defraudador confeso? Yo le llamé con defraudador confeso. Medio país. Ya te ves que todavía te querella de nuevo. Es que el fiscal general del Estado no lo ha llamado defraudador. No, pero yo no hablo del... Pero es lo que estamos hablando del señor al que le piden 6 años de cárcel. Lo que están hablando es el juicio, pero... Por estas acusaciones, por estas filtraciones, por estas apariciones en medio, se le ha... también neguemos eso, que, o sea, no podemos entender que se le ha destrozado la vida a este señor. Mira, eso tampoco se lo vamos a conceder. Me da una pena enorme, me llamo Maraña, que ya tenemos un totum revolutum. Me parece un ensañamiento personal anormal. A ver, Valentina, escúchame un momento. Lo que has dicho de que no es nítido lo que decimos, yo te lo acepto, no te parece nítido. Pero es que en un juicio
en el que se acusa a alguien y se le piden 6 años de cárcel, lo que tienes que estar nítido son las pruebas. Perfecto, pero que lo van a decidir el tribunal, que por eso está ahí. Perdóname, pero estamos hablando de los días del juicio que llevamos y de lo que está sobre la mesa. No solamente eso. Y no confundamos con la nota informativa, el tal. Y Lobato, tú escoges de la declaración eso que para ti sostiene que envió la Fiscalía General a Moncloa, como decía el instructor Hurtado. Eso no sé si lo envió la Fiscalía. Sí, lo decía Hurtado. No, pero yo no he dicho eso. De Fiscalía General a la Presidencia del Gobierno. Y en toda la instrucción nadie vio en qué se sostenía eso. Que tiene que haber una prueba, un email, una hora, un destino, etcétera. Eso no lo hay. Entonces, lo que tú dices de Lobato, hombre, dilo todo. A Lobato se le ha preguntado expresamente si creía que venía de la Fiscalía General y ha dicho, en absoluto. Es que es un testigo. Sí, que además es funcionario público y es consciente, por eso hizo lo que hizo, de que los datos que ahí se revelaban eran datos personales. Sensibles. Y por tanto, sensibles. Y está en su tanto derecho él no quiso utilizarlos. Vuelvo a lo mismo. Bien, pero pues todo lo que tú infundes es una sospecha de que Lobato... Perdón. Lobato no es que no quisiera utilizar los datos, que los utilizó. Lobato sacó el mail. Lo que no quería era ser el primero en sacar el mail. Claro. Y entonces dijo, hasta que no esté publicado en un sitio yo no lo saco. Pero esa mañana sacó el correo electrónico, cuando estaba publicado en los medios. Y se publicó ya antes en los medios, hay que decirlo. Claro, pero entonces, lo que... concederme una, que es... ¿Consideráis que el fiscal general del Estado debería haber actuado en defensa de un ciudadano que ve que sus datos son revelados públicamente? Valentina, que, vamos a ver, todos los días hay filtraciones del presidente de la comunidad que tenía que haber hecho eso y a lo mejor también se tenía que haber lavado los dientes. Es que si negamos eso, lo que no entendemos es cuál es la oportunidad política de hacer todo esto. No, lo que no entendemos, la oportunidad política. Esto todo ocurre y entra el tribunal, el fiscal general del Estado entra en todo esto porque es el novio de Isabel Díaz Ayuso. No por un bulo, que bulos eso sí que hay todos los días. Que el fiscal es que era igual de novio de Isabel Díaz Ayuso 5 horas antes. Lo que no había pasado 5 horas antes es que el entorno de Isabel Díaz Ayuso, su jefe de gabinete, había filtrado falsamente una acusación gravísima a la Fiscalía General del Estado. Eso es lo que no había pasado antes de... Órdenes de arriba. Que la Fiscalía General del Estado se moviera. Porque todos sabemos cómo funciona la Fiscalía, que además creemos en esto, que es muy importante y que creo que juega un papel fundamental, que a nadie se le ha olvidado y que esto, creo que aquí juega un rol fundamental. Y es, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. Esto está dicho por yo creo que estamos francamente te digo, Valentina, me parece una frivolidad. Perfecto, a mí también lo dice el presidente del gobierno. El juicio al que estamos asistiendo, insisto, con un acusado para el que se pide prisión y que ha decidido vamos a ver, al Tribunal Supremo se llega de una manera o de otra. Insisto, yo me he leído todos los autos del juez Hurtado, incluido el voto particular final antes del procesamiento del magistrado que decía efectivamente esto no hay por dónde coger, ¿vale? Y basado en eso digo, un proceso con tantas anomalías como las que ha habido en podríamos hablar del registro que se hizo en el despacho durante horas del fiscal general, sin tener en cuenta en absoluto qué materia tiene en su mano y en sus móviles, etcétera, un fiscal general del Estado, muchas cosas. Pero estamos hablando del juicio oral. Hemos llegado al punto en el que hay que hablar. ¿Hay pruebas o no hay pruebas para condenar a alguien? Y estamos en el punto que estamos. El voto particular era del magistrado Andrés Palomo, que lo que dijo literalmente es: no resulta posible, con el acervo indiciario acumulado, atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado. Es verdad que es un voto particular. Esto quiere decir que hubo una mayoría de magistrados de 2 a 1. Parece que son 10 a 1, ¿no? No, que el fiscal haga que salga un fiscal del Real Madrid para decir tenemos que ganar el relato, hacerlo con muchísima virulencia, precisamente porque, como tú dices, ¿por qué hace eso? ¿Lo hace eso con cualquier ciudadano privado? No, porque era el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se ha dicho que en el juicio había decenas de personas que contaban... Donde está la clave de todo. Pero esa clave, Luis, la hace el fiscal general del Estado, que además dicta él el comunicado que le quiere, se supo ayer, ¿no? A la jefa de prensa le dicta él el comunicado. No estamos hablando de la nota de prensa. La nota de prensa está claro que se publicó con la autorización, la reconoció el fiscal y no hay ninguna discusión. Ese interés Perdona, ya la justicia ya declaró claramente, perdón Jesús, que te estamos dejando, disculpa, no hay problema, con permiso del moderador. La justicia, o sin el permiso del moderador incluso, no, quiero decir que
porque claro, es que persistimos en el relato, porque vuelvo a decir, aquí la cuestión está en que se está acusando al fiscal general en persona de filtrar un correo electrónico. Entonces, venga, Maraña. A ver, volvemos a meter en la misma costelera la nota informativa y el correo presuntamente filtrado por el fiscal general. Y yo creo que eso es una trampa, porque es verdad que el primer día del juicio, además, en las preguntas, y ayer también, en las respuestas, tanto de Miguel Ángel Rodríguez como de González Amador, se intentó hacer esa trampa. Es decir, hablar de una nota informativa que precisamente cuando llegó al Supremo, la sala, y entre ellas, hay que decir, 5 de los 7 magistrados que hoy están juzgando a García Ortiz, ya rechazaron esa nota porque no vieron ningún carácter delictivo en ella. Y ellos mismos dijeron, bueno, ábrase otra investigación para ver si el fiscal general, es decir, no dijeron ábrase una investigación para ver quién ha filtrado ese correo, como decía Valentina. No, se abrió una investigación que directamente se dirigía contra el fiscal general y la fiscal de Madrid. Esto es así, no olvidemos el origen de esta historia. Llevamos 3 días de juicio al fiscal general. El primer día ya escuchamos a distintos fiscales que coincidieron, aparte de sus pulsos y sus disputas dentro de la Fiscalía y demás, sí coincidieron en una cosa. El acceso a ese correo, que llegó a un buzón de la Fiscalía de Delitos Económicos, lo tuvieron decenas de personas. También ha quedado como testimonio, insisto, coincidente desde el primer día del juicio. En el segundo día del juicio, a mi entender, asistimos a un teatro que, bueno, vaya semanita que llevamos, ¿no? El teatro lacrimógeno de Mazón el lunes y el teatro lacrimógeno de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez el martes. Bueno, y están en su derecho de declarar lo que les parezca oportuno. ¿No te parece teatro que esté el fiscal general? Yo te he escuchado, Valentina. No, que esté el fiscal general donde está no me parece teatro. Me parece gravísimo. Gravísimo. Y con toda la suma de anomalías que ha tenido este proceso, me parece todavía más grave. Y luego podemos entrar en el debate de si debía dimitir, no debía dimitir, si eso protege más la institución o al contrario, en el caso de que sea absolutamente inocente, etcétera. Pero estamos hablando, y no lo olvidemos, por favor, de un proceso en el que quien tiene que demostrar la culpabilidad, como en todos, en un Estado de Derecho, es quien acusa. No es el acusado quien tiene que demostrar su inocencia. Porque si no, ya estamos dando la vuelta y haciendo otra trampa al propio sistema de derecho que tenemos, ¿vale? Tercer día, pues hemos escuchado los testimonios de periodistas de distintos medios que lo que dicen es, teníamos ese correo, por ejemplo, Precedo, desde una semana antes de que lo tuviera el fiscal general. Es una demostración más, aparte de lo que ya he citado del buzón común, de que no solo el fiscal general pudo filtrar ese correo. Y de hecho, al señor Precedo no se lo filtra el fiscal general, porque lo tiene mucho antes de que lo tuviera el fiscal general. Y se produce otro pulso que me parece interesantísimo y preocupante. Ayer tuvimos que escuchar lo que a mí me parece una definición infame de lo que se entiende por el periodismo, que es la que hizo Miguel Ángel Rodríguez. Porque se burló de lo que es la función de un periodista mínimamente decente. Es decir, le parece pues una cosa perfectamente normal emitir bulos, cobrando un sueldo del Estado, es decir, siendo director de gabinete de la presidenta de una comunidad. Decir un bulo, y además se permite decir, oiga, es que yo no soy abogado, ni soy notario, no, soy periodista. Y, oiga, no diga eso, que a mí me ofende. Y a todo periodista que tenga una consideración por su oficio. No estamos en tiempos en los que se deba recibir, a mi juicio, como una cosa pasajera y sin importancia, que se presuma desde un puesto público de cómo se utiliza la información para engañar a la gente, que es lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez. No solamente eso, es él el que genera una información a través de la portada del diario El Mundo y el que genera también la inmediata comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso le preguntaba yo a Valentina, le decía, ¿quién te ha presentado a ti a González Amador? ¿Cómo hemos conocido los que estamos escuchando ahora la radio? ¿Cómo hemos sabido de este señor? ¿Lo hemos sabido por el fiscal general? ¿Lo hemos sabido? No, lo hemos sabido, lo hemos sabido porque Miguel Ángel Rodríguez, ese crack de la comunicación, se ha empeñado en mantener
unos hechos alternativos, como dice la extrema derecha americana hace ya 20 años, ¿no? Hechos alternativos. Vamos a montar un tinglao para defender a este paisano, y lo describo en los mismos términos que la propia novia, a este paisano vamos a hacer de esto una historia de una víctima que ayer dijo que estaba suicidio, o cómo era, o me suicido, me voy de España, me escapo, vamos, que yo, por cierto, estoy por decir, por favor, el instructor que está instruyendo el asunto de la corrupción en los negocios debería cogerle el pasaporte, porque lo ha dicho, o me escapo, vamos, Valentina. Vamos a ver, quien incurre en un delito hasta el día de hoy, independientemente de lo que haga, yo sí que creo que esto de intentar meter en este rollo a Miguel Ángel Rodríguez es un intento de distraer lo que aquí se está juzgando, insisto. El Tribunal Supremo, espera un segundo, por favor. El Tribunal Supremo lo que está juzgando son indicios de delito por una filtración de datos de un ciudadano privado. Eso es, ese ciudadano privado ocurre que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por eso es relevante. Por eso es lo que hace que el fiscal general del Estado actúe, porque si no, ¿cómo nos explicamos que el fiscal general del Estado entre en semejante porque hay una portada de alguien suelta un bulo. Vale, y entonces el fiscal dice esto, hay que aclararlo. Recuerdo, Valentina, entonces, si me permites una cosa. Antes de esa noche de autos, por decirlo así, ya tuvimos la rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con dos banderas detrás, diciendo esto es al revés, y es que Hacienda le debe 600.000 euros a este particular. Vamos a ver, lo que... Hombre, un segundo para aclarar, Valentina. Hay una primera información del diario.es esa mañana, a las 6 de la mañana, que destapa el fraude del novio de Ayuso. Ahí la Fiscalía no dice ni una palabra. Claro. No dice ni una palabra, ni emite una nota, ni nada parecido durante casi 24 horas. Hasta que hay una portada del Mundo y de otros medios de comunicación que acusan a la Fiscalía de haber ofrecido un pacto y haberlo retirado por órdenes de arriba. Estaban acusando a la Fiscalía de haberle tendido una trampa a González Amador. Y es ahí cuando la Fiscalía General del Estado trata de desactivar ese relato falsario que acusaba a la institución de tender trampas. Y para eso emite una nota de prensa, como las miles que se emiten, en donde revela una información confidencial, ni más ni menos que entre el abogado de una de las... en la nota no. Bueno, digo, esto es importante aclararlo. En la nota de prensa, que ha sido validada perfectamente por la justicia, de hecho es impecable, no, se desmiente el bulo del Mundo y de otros medios, pero sobre todo de la portada del Mundo, porque por cierto Miguel Ángel Rodríguez ese mismo día difunde a sus periodistas habituales. De secretos se la han inventado en la instrucción. No, es por un supuesto correo filtrado, el correo el correo que conocimos luego gracias al Mundo también, el famoso correo ciertamente se han cometido graves para poder desmentir que era la Fiscalía quien estaba ofreciendo eso, quien estaba ofreciendo el pacto, lo que se dijo que es que en la nota no hay delito. Claro. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo. Pero si yo no estoy lo único que se investiga es la filtración del correo electrónico. Eso es. La filtración del correo electrónico, y no hay ni una sola prueba de que fuera el fiscal general del Estado. Es más, hay tropecientos testimonios que dicen que no fue el fiscal general del Estado. O sea, la nota es que dejémosla al margen, porque eso el Supremo ya ha determinado que no hay delito. Sí, eso sí que es ruido, Valentina. Pero no quiero hablar de la nota, lamento decirlo porque es grave, es muy grave, parece que lo digo de broma, pero es muy grave, y quisiera terminar por ahí en 30 segundos. Es muy grave porque estamos en el plano de la ficción. Se ha organizado una narrativa, un relato, como resultado de la realidad de un señor que se embolsa 2 millones de euros, parece que legalmente, en comisiones de mascarillas en plena pandemia, defrauda 350.000, trata de llegar a un acuerdo cuando ya tiene Hacienda diciéndole, oiga, esto es un delito, etcétera, y a partir de ahí se organiza una narrativa en la que termina
sentado como en el banquillo, aunque el protocolo lo deje a un lado, pero termina sentado el fiscal general del Estado. Estamos en el plano de una narrativa ficticia de la que participa ni más ni menos que el Tribunal Supremo, porque esto que acabas de contar ahora, que ha contado Precedo, ya lo sabíamos, lo has dicho tú también. Hay una decena de periodistas que lo han dicho. Esto Miguel Ángel Campos lo lleva sosteniendo, es que lo dijo en la instrucción. Ha dicho, yo sé quién es la fuente y no es el fiscal. Y da igual, ya da igual. Sabe toda España que el fiscal general hizo una nota de prensa que fue controvertida, por cierto, el primer día. Fue el origen de la disputa. Y luego quedó claro que, por supuesto, y aquí voy. ¿Por qué creo que esto es muy serio? Porque el fiscal general del Estado, una de las labores, o su labor principal, es la defensa de aquello que dicen los anglosajones, el pueblo contra, ¿no? El pueblo de people versus quien sea, ¿no? Es el defensor de todos nosotros y nosotras. Es el señor. El juez no está ahí para defendernos. Los jueces están para impartir justicia, para determinar cuál de las narrativas es más verosímil y cuál se atiene más a la realidad. El fiscal general del Estado es el Ministerio Público, que está para defender la verdad en defensa de la ciudadanía. Este señor, autoridad del Estado, está sentado ahí por el empeño de unos cuantos en que, cuidadito con tocarle las narices a una señora poderosa, o que se cree poderosa, por cierto, porque están haciendo el ridículo, esto creo. Aunque encarcelen al fiscal general, están haciendo el ridículo. Pero fijaos, termino aquí, Aymar, perdona. Solo para tu segunda intervención, yo que sé. No, digo porque me he recordado aquello que ha dicho también Javois, ¿no? Que hemos escuchado todos, aquello de bueno, claro, es que fíjese, yo me dedico al periodismo, me dedico a la política, no soy notario, no necesito compulsa. Es justo lo que estoy diciendo. Oiga, que estamos hablando de relatos, de narrativas verosímiles, no necesariamente veraces. Vale. Es el Juan Lobato, en aquella ocasión lo que actuó es más como funcionario de Hacienda, que es y quiere protegerse, y luego por eso intenta tener la garantía de que lo que va a soltar esa misma tarde o al día siguiente en la Asamblea de Madrid, él está protegido. Eso es lo que hizo y ya está. Bueno, le parecería mal a quien le pareciera mal, pero eso es lo que trató de hacer, es protegerse. Yo creo que aquí partimos de una base que no siempre se recuerda, y es que al fiscal general del Estado de lo que se le acusa es de revelación de secretos. Y el problema está en que no parece que fuera un secreto. No parece. Ayer, por ejemplo, el señor González Amador insistía mucho en su sobreactuación. Evidentemente, yo creo que se pasó de sobreactuado, y eso no sé si a los jueces les encanta, porque evidentemente eso de que se iba a tirar a la vía del tren y todo esto, pues no sé si tenía mucho sentido decirlo. Pero él lo que dice, básicamente, es que cuando el fiscal general del Estado saca la nota, su vida se arruina su vida. ¿Cómo que se arruina? Si la nota del fiscal general del Estado no tiene ningún problema con el Tribunal Supremo, dice que es perfectamente legítimo que lo hiciera. El problema salta cuando su amigo Miguel Ángel Rodríguez suelta un bulo en la prensa y se arma todo este tinglado. O sea, que realmente quien lanza a los medios de comunicación y el que pone caja de resonancia a su asunto es el propio Miguel Ángel Rodríguez, revelando, por cierto, una negociación, pero manipulándola, porque evidentemente estaba manipulada, es decir, era una mentira. Entonces, bueno, aquí al final el problema está en que el secreto que se supone que ha revelado el fiscal general del Estado y por el que se le juzga, lo sabían primero 100 personas más. 100 personas más. Y hay 6 periodistas que dicen que ellos lo sabían antes. Es que se han puesto de acuerdo para defender al fiscal general, estos 6 periodistas, que son 6 periodistas, a mi juicio, honestos, experimentados, y que desde luego no participarían en ningún complot para decir una mentira y defender al fiscal general del Estado. Yo creo que esto, sinceramente, creo que la instrucción lo ha elevado a un estadio absolutamente indeseable, y yo espero que los jueces entiendan que como revelación de secreto, a mi juicio no se ve por ninguna parte. Vamos a ver, yo estoy bastante de acuerdo con que probablemente fue el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso quien destapó el asunto, y para González Amador eso pues fue fatal porque no pudo seguir negociando su conformidad para no entrar en la cárcel. Eso es verdad. Ahora bien,
Ahora mismo estamos asistiendo a la vista pública de un juicio en el que 7 magistrados del Tribunal Supremo tienen que decidir si es delito, si el fiscal general del Estado cometió algún delito y si fue él quien facilitó a los medios de comunicación que lo publicaron esa noche, porque claro, estos periodistas dicen que lo conocían, pero no lo habían publicado. Es decir, la cuestión, aquí no se está juzgando ni un tema político, ni la capacidad de manipular del jefe de gabinete, ni el estado anímico de González Amador, ni si los periodistas sabían o no. No es revelación no es que el secreto ya no fuera secreto, es que el fiscal general, la Fiscalía, tenía la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente. Bien, si los periodistas antes sabían eso que se publicó, pero no lo publicaron, se publicó esa noche. Porque tenían la misma fuente. No digo nada, sí, fenomenal. La misma fuente que no les... No digo podían nada, publicarla hasta que la fuente no se lo autorizara. A mí me parece que los periodistas en este caso no, es decir, da igual lo que hicieran o lo que digan, da lo mismo. Es decir, aquí se trata de que los magistrados del Supremo decidan. Aquí se ha establecido... lo mismo porque la historia es que se publica en la prensa, ¿no? Bueno, claro, pero se publica, es muy relevante los que lo publican. Pero el problema que tiene el fiscal general del Estado, que es algo que el fiscal general del Estado, claro, tampoco quiere decir mucho ni insistir en ello, el problema es que esa noche, la Fiscalía, el fiscal general del Estado puso en danza a toda la Fiscalía, vamos, de todos los fiscales, para que le dieran esos documentos. Este es el problema. Y hacer la nota. El problema. Sí, a ver, claro, el problema. Desmentir la nota no es el problema. Lucía. A ver, que la nota no es el problema. Claro que no es el problema. Bien, pero al principio la acusaban. ¿Te acuerdas cuando la acusaban al principio de hacer la nota? Y luego dijo el Tribunal Supremo, no, la nota es correcta. Pero ya no es la nota el problema. El problema es que el fiscal esa noche tuvo en danza a toda la Fiscalía. Y entonces, claro, esta es la cuestión. Imaginémonos, voy a poner un escenario para que entendamos lo que estamos hablando. Imaginémonos que aquella noche el fiscal general del Estado hubiera esperado al día siguiente para hacer la nota y no hubiera puesto en danza y sacado de un partido de fútbol a un fiscal, ni hubiera puesto en danza, como hemos escuchado a las fiscales. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. Vale. No estaría acusado. ¿Por qué el fiscal general del Estado puso en danza a todos los fiscales esa noche? Porque él dice. Para desmentir una información incorrecta que una información falsa, ¿no? Porque aquí quien miente es quien miente. Pues eso es lo que yo creo que es una imprudencia. Y yo creo que el fiscal general del Estado a lo mejor no ha cometido un delito, no lo sabemos. Nosotros no podemos decir si ha cometido un delito o no lo ha cometido. No podemos saberlo. Los magistrados del Supremo decidirán si ha cometido un delito. No, porque es que aquí ya hemos dictado sentencia, Xavi. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez dice que sí, que es culpable. Y los periodistas dicen que es inocente. Oiga, no. Perdón, extraemos a los 7 magistrados del Tribunal Supremo, que son los que... No, pero nosotros estamos esperando hasta las pruebas. Nosotros estamos esperando a ver las pruebas de que es culpable o inocente. Insisto, si el fiscal porque todavía no las tenemos. Si el fiscal general de Estado esa noche se hubiera ido a dormir y hubiera esperado al día siguiente, seguramente se hubiera publicado con otras fuentes. Bueno, porque dicen los periodistas que no es una prueba que le puede incriminar. Una cosa es que podamos pensar a toro pasado con una publicación bulo de Miguel Ángel Rodríguez falsa que afecta a tu negociado, que podía haber esperado más tiempo y que a lo mejor fue una imprudencia sacar a un fiscal, asalto, puede ser una imprudencia, pero una imprudencia no es un delito, es que a este hombre lo tienen en un estrado del Supremo y le piden años de cárcel, o sea, que las cosas como son. Eso es una obviedad. Claro, pues yo me refiero que... Pero es que además, por ejemplo, los indicios por los que se ha llevado a este juicio, es que son llamativos, o sea, es que uno es... porque el fiscal general de Estado recibió en su email, ¿no?, los correos que se intercambiaron, la defensa del novio de Ayuso y la Fiscalía. Claro, pero es que resulta que esos correos llegan a una dirección genérica de la Fiscalía, de la sección de delitos económicos de la Fiscalía, que lo manda el propio abogado. Todo Dios, allí, muchísima gente. Hay 100 personas. Claro, entonces, dice, no, pero lo ha filtrado este. Ya, bueno, pero vamos a ver que es que a esa información que se tenía que custodiar, ¿no?, porque era una información sensible, resulta que tenían 100 personas acceso. Vale. Entonces, ese es el indicio.
Y ese indicio nos que lleva juzguen a los este juicio. jueces. Nosotros interpretamos, Sí, bueno, hoy tenemos... sí. Es que tengo que avanzar. Es que tengo que avanzar. En cualquier caso... El borrado el borrado del teléfono será igual que el borrado del disco duro a martillazos del PP y que el Tribunal Supremo dijo que no es delito porque es su propiedad. En fin. Digamos, nadie ha podido demostrar que en el disco duro del PP había algo. En fin, que estamos hablando de esto. Me refiero. Cuando hablemos del borrado del PP, hablaremos del borrado del PP. Por cierto, por el que fue condenado. Pero no por el ordenador. Fue condenado, el PP fue condenado. Pero porque había pruebas. Había pruebas, asientos contables de un tal Bárcenas. Pero digo que si tú hablas del borrado que da alguna pista, en otro caso el borrado a martillazos no dio ninguna pista. Pero tú crees, Xavi, de verdad que los jueces del Tribunal Supremo tienen que decir que como el PP borró a martillazos, resulta que, hombre, por favor. No, solo digo que si tú dices que es sospechoso... Esto es política, ¿no? Pero sí, vale. Pero si tú dices que si es sospechoso el borrado de un terminal móvil, para la justicia no fue sospechoso que el PP borrara su ordenador, con lo cual para todo se tiene que aplicar la justicia. Y que ese borrado no es una prueba concluyente, porque no sabemos lo que contenía. Lo ha justificado. Bueno, entonces podemos presumir que había pruebas, pero a lo mejor no había pruebas. Yo no me considero capacitada para pues que lo hagan los jueces. El Código Penal. Exacto. Pues que lo hagan los jueces. Exactamente. Nosotros nos ponemos a que hablaron el otro día González Amador, hoy los periodistas, y que cada uno saque sus conclusiones. Es que además es el primero que informa sobre el caso de la pareja de Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, digamos, es quien tiene la exclusiva. Entonces, quien tiene la exclusiva de este caso, pues sostiene que su fuente no fue el fiscal general del Estado, que fue otra persona y que además se lo facilitó, como decíamos, una semana antes de que al fiscal le llegara a su correo. Entonces, claro, Precedo decía ante el tribunal, ¿no?, pues que él afronta un dilema moral porque él sabe quién es la fuente, que no era el fiscal, y no puede revelarlo por no revelar a su fuente por el secreto profesional, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues es consciente de que a lo mejor hay una persona que puede ser condenada por algo que él sabe que no hizo. Vale. ¿Cómo yo enmarcaría, en todo caso, esta declaración como todas las que estamos viendo en las jornadas del juicio? Es que, lo decía al comienzo del programa, el problema de este juicio es que está sustentado solo sobre indicios que además son bastante débiles y sin ninguna prueba directa de la supuesta filtración por parte del fiscal general de ese correo, de esa información. Entonces, claro, cualquier testimonio, también incluso los que van en favor del fiscal, como este de hoy, de Precedo, realmente pueden debilitar o fortalecer los indicios que ya existen, pero nada sirve como para resultar incriminador en el derecho penal. O exculpatorio es otra cosa. Porque lo que tiene que encontrar el tribunal son pruebas para romper la presunción de inocencia y para condenarlo. Pero claro, como no afloran esas pruebas, pues todo lo demás es el terreno de los indicios. Y en el terreno de los indicios, en lo que llevamos de juicio, también hemos visto declaraciones contradictorias de los fiscales. De las fiscales de Madrid, declaraciones de los periodistas que debilitan el indicio, por uno de los indicios por el cual se lleva al fiscal a este juicio. En definitiva, falta una prueba directa y sin prueba directa no hay condena penal. Es tan sencillo como hay que demostrar que el fiscal general del Estado filtró ese documento. Él no tiene que demostrar que no lo filtró. Tendrá que demostrar otros que lo filtró. Claro. Y si no, no podrá ser culpado. Sí, vamos a ver, la pistola humeante no ha aparecido. No la hemos visto todavía, esa es la verdad. Es verdad que ha habido indicios, ha habido declaraciones muy contundentes y ha habido hechos en los que yo creo que el fiscal pues, se equivocó claramente. Eso de destruir sus móviles y todas esas cosas, pues hombre, no apuntan en buena dirección, las cosas como son. Pero es verdad que eso es lo que tiene que decidir el Supremo. Es verdad que las declaraciones de hoy, yo creo que los dos primeros días, lo he dicho al principio, han sido muy malos para el fiscal general. Incluso desde la puesta en escena, o sea, ayer González Amador acierta. Desde el punto de vista de la defensa, acierta en su planteamiento, en cómo le mira cuando le dice usted acaba conmigo civilmente, usted me ha matado. O sea, desde el punto de vista está muy preparado. Un poco porque obligó al presidente del tribunal decirle
Vamos a ver, consulte con su abogado antes de suicidarse. Sí. Pero quiero decir que se vio que estaba preparado y que estaba muy preparado. Bien. Pero fue una buena interpretación. Sí, insisto siempre desde el punto de vista de ellos, de su defensa. Se te entiende perfectamente. Y es verdad que hoy sí que es la primera vez que se ve claramente que hay contradicciones en la acusación. A partir de ahí veremos, porque es verdad que, claro, lo decía antes Lucía, y es verdad, o sea, no se juzgan las maniobras o supuestas manipulaciones de Miguel Ángel Rodríguez, ni se juzga a los periodistas y su deontología, se juzga si el fiscal general de Estado, que tiene la obligación de custodiar los secretos, filtró ese secreto. ¿Y no hay una sola prueba? Yo la pistola humeante, no la he visto. Claro, pero ninguna prueba. O sea, es que no hay. Entonces... Es verdad lo que decía... el derecho penal necesita pruebas porque para condenar a alguien.